Bienvenidos amigos y vecinos del Guadalhorce. La guerra civil es un tema espinoso, es un tema aún oscuro, a pesar de ser muy reciente. Sin embargo, aquí en este programa apostamos por esclarecerlo, por hablar de él, por tratarlo, pero siempre con propiedad. Más que por hablarlo, por escuchar a quien de verdad sabe, quien sin habla, sin apasionamiento, sino con conocimiento. Hoy vamos a tratar un episodio muy importante para nuestra comarca, para nuestra provincia, y es los momentos previos y posteriores a la ocupación de la ciudad por las tropas franquistas. Para ello tenemos un gran experto con nosotros, tenemos a Santos Moreno. Bienvenido, Santos. Hola, buenas, ¿qué tal? Santos es historiador, es investigador y ha dedicado años a investigar este momento clave porque le toca muy de cerca, ¿verdad, Santos? ¿Por qué te toca tan de cerca? Me toca muy de cerca porque, por desgracia, es algo que nos ha tocado a todos también, pero también quería dedicar un poco, con mi nueva novela, le cuento la historia de mi tía abuela, que fue miliciana de la República y vivió todo y sufrió todos esos momentos de la caída de la ciudad, su huida por la carretera, la famosa carretera Málaga-Almería, por la desbandada. Y entonces es algo que quería contar y quería dejar un poquito de testimonio. Por eso es algo que me queda muy de cerca. ¿Y hubo algo que a ti te dijo, esto tengo yo que tenerlo más claro, estudiarlo, investigarlo? Sí, realmente varias cosas. Varias cosas porque, para empezar, es una historia que siempre se ha tratado en mi familia. Es una historia que siempre ha estado ahí pendiente porque, por desgracia, como te decía, todas las familias siempre tenemos una historia relacionada con la guerra. Tú te pones a hablar con cualquier persona, por desgracia. Exacto. Y siempre tienen una historia que ha transcurrido dentro de la guerra civil. Esta historia concretamente, pues claro, me toca muy de cerca porque es una historia que siempre se ha relatado en mi familia, es una historia que siempre ha ido como de generación en generación. Y es algo que, por un lado, no quería que se perdiese, porque las nuevas generaciones ya no saben de qué se estaba tratando el tema. Y después, por otro lado, porque quería hacer un poquito el alegato de las milicianas. Es un papel que no se ha estudiado mucho, un papel que siempre se ha pasado mucho de puntilla por él, y era algo que yo no podía dejar un poquito, quería dar un poquito La mujer guerrillera malagueña. Sí, bueno, la mujer que tanto guerra dio en aquel momento y que quería dar un poquito mi punto de vista y mi granito de arena para que no se perdiese precisamente ese aspecto. ¿Y cómo era el vivir de una miliciana en aquella Málaga ya a punto de ocuparse? Bueno, era mal. Ten en cuenta que vivimos en una época un poquito tormentosa. Vivimos en aquella época me refiero, o sea, un año 1930, año 1936, 37, o sea, unos años en los que vivimos en un país que de pronto comienza a desarrollar una serie de derechos que antes no había, derechos que se dan por encima de otros países europeos incluso, que nos pone al mismo nivel que el resto de la sociedad moderna. España fue pionera en ese aspecto. Pionera y dio y precursora. Sí, y precursora más que nada de un modernismo acelerante, del cual no estábamos preparados también. O sea, un país que su gran población es analfabeta, donde vivimos también en una Europa y en la que están surgiendo una serie de ideas políticas totalmente nuevas, como por un lado el nazismo, por otro lado el comunismo, en la que se vive muy a flor de piel todo, una España también muy castigada, en muchísimos aspectos, o sea, un pueblo muy castigado, analfabeto, como os decía, pero también muy castigado porque es el que soporta el peso de todo. España viene de una guerra con Marruecos en la que ha pagado el pato el ciudadano, como siempre. Como siempre, sí. Que ha pagado el pato, que ha sufrido muchísimas bajas y que se encuentra con una monarquía que ha mirado para otro lado, con una dictadura también muy reciente de Primo de Rivera,
con una opresión muy grande por parte de la burguesía, que oprime al trabajador, también con una opresión muy fuerte por parte de la Iglesia Católica, que oprime, y a las mujeres en este caso, pues es tu obligación. Tú como mujer cristiana, si tú sufres, que para ser un buen cristiano hay que sufrir. Entonces, claro, nos encontramos con una serie de atenuantes. Un poquito barroco. Sí, totalmente, o sea, pero nos encontramos con un atenuante que esa es la España de aquel entonces. Entonces, ¿qué le ocurre a una mujer? ¿Cómo vive una mujer en aquella época? Pues imagínate, primero por el hecho de ser mujer. O sea, el hecho de ser mujer, si a día de hoy, por desgracia, las mujeres de nuestra época tienen muchas complicaciones, tienen muchísimos obstáculos que tienen que solventar, imagínate en aquella época. Primero por un lado, después claro, la mayoría de estas milicianas, prácticamente, no por no decir prácticamente todas, pero una gran mayoría, vienen de una clase social baja, en la que se siente muy oprimida, ya no solamente por el hecho de ser mujer, sino también por el hecho de ser pobre. O sea, también algo, un atenuante que añadimos más a esta sopa. Y a eso también le añadimos el hecho de que comienzan a vivir, a obtener una serie de derechos que antes no tenían. Derecho de, por ejemplo, una ley del divorcio, una serie de cosas que le van dando una serie de derechos que antes no tenían y que saben perfectamente que como no se pongan mano a la obra, esto lo van a perder. Y entonces pues comienza una lucha encarnizada dentro de esas posibilidades, cada una de una forma totalmente distinta, pero de una forma muy activa, y claro, pues se encuentran que incluso tienen también en muchos casos demostrar su valía ante sus compañeros. Entonces, una oportunidad. Claro, o sea, también una valía. Yo tengo que demostrar, claro, que no solamente soy miliciana de boquilla, sino también tengo que demostrarlo de que soy de verdad de corazón, igual que tú, igual que todo el mundo. Entonces era una España con unas clases altas a la cabeza de Europa, según me dice, pero unas clases bajas el de la Edad Media, con la opresión de los terratenientes, de los empresarios. Claro, vivimos en aquella época una España totalmente dividida, una España... Las dos Españas. Las dos Españas, como siempre ha existido, por desgracia, algo que a mí personalmente me apena muchísimo, porque hay ciertas cosas y ciertos temas que tenemos que superar, como por ejemplo el hecho de la guerra, algo que tenemos que superar. No solamente tenemos que superar, o sea, tenemos que reconocerlo. Sí, señores, hubo una guerra, algo que pasó en nuestra historia, algo que no podemos ni debemos olvidar. Pero es historia, no deja de ser eso. Claro. No vamos a vivir siempre envueltos en lo mismo. Claro, pero incluso es que esta historia no se trata de volver a abrir heridas, se trata de sanar esas heridas. O sea, el reconocer nuestros errores viene muy bien, porque incluso, por ejemplo, a título personal, cuando tú te equivocas y reconoces un error, es muy bueno para ti, para sanarte a ti mismo, para tú estar con esa tranquilidad de conciencia de que has reconocido que tienes un error, y también para la otra persona que ha sufrido tu error, el hecho de que tú reconozcas tu error, pues la otra persona pues consigue un reconocimiento y también consigue una sanación. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, pero a nivel colectivo. Muy bueno, eso me gusta mucho. O sea, a nivel colectivo pasa lo mismo. El que España reconozca que vivió una guerra, que los dos bandos reconozcan que hubo errores por las dos partes, que uno tiene más razón que otro, por supuesto. Totalmente, sí. Pero, oye, que sanemos las historias. Hubo hace poco un vídeo muy polémico de dos viejecitos que lucharon en la batalla del Ebro, no sé si... Sí, que recuerdo algo, eso sí. Que fue muy polémico, y los dos viejecitos sentados, hablando con tranquilidad, y como en una pose de reconciliación. Oye, para mí me pareció maravilloso ese vídeo. Me pareció maravilloso precisamente por eso, porque estamos recordando algo, estamos a la vez pasando páginas, a la vez estamos recuperando una parte de nuestra historia y perdonándonos a nosotros mismos. O sea, me parece maravilloso. Además, si no aceptas ese capítulo, no puedes prosperar y pasar al siguiente. Y el no repetir errores. Exacto, totalmente.
¿Tú nos podrías contar cómo se afilia una mujer o un hombre del año 36 a una milicia, a un batallón de milicia? Hombre, a ver, hay una novela que yo recomendaría a todo el mundo que la leyese, que es A Sangre y Fuego de Chávez Nogales, que es algo que yo recomiendo y creo que debería ser una lectura obligatoria para todo el mundo. Tomamos nota, ¿eh? A Sangre y Fuego de Chávez Nogales. Chávez Nogales, y te explico por qué. Chávez Nogales fue periodista, él era republicano, estaba trabajando en el Madrid republicano, estuvo trabajando allí durante la guerra y demás, pero él era muy crítico con la República. De hecho, él se fue, está enterrado en Inglaterra. Su tumba no tiene nombre, ¿Sí? a petición de su familia, porque no quería que se aprovechasen de su figura para rendir honores ni nada por el estilo. Pero sí que es cierto que Chávez Nogales escribe su novela Sangre y Fuego. Él dice que se tiene que ir de España porque o un bando u otro me va a matar, porque es muy crítico. Y él ahí en esa novela te explica muy bien el tema de que muchísima gente, cómo se afilia muchísima gente a ciertos sindicatos para salvar la vida de sus propios compatriotas. O sea, ¿se afiliaban a un sindicato político por salvar su vida? Sí, o sea, mira, hay un cierto caso que, hombre, él cuenta todo muy desde el ámbito muy de la ficción, pero siempre con una base histórica. Ocurrió realmente todo lo que él cuenta. Entonces hay ciertos casos, hay ciertos casos que se afilian por el tema político. Hay muchísima gente convencida. Por ideología. Por supuesto, hay muchísima gente convencida y se afilia. Pero sí que es cierto que después hay muchísima gente que se afilia, primero por no perder el trabajo, segundo porque está todo el mundo afiliado a un partido. Si no te afilias a un partido, ¿puedes perder el trabajo? En aquella época en la que durante la guerra los sindicatos toman el control de las fábricas, toman el control del trabajo. De hecho, incluso hay fábricas y trabajos que están controlados por varios sindicatos. Todo se politiza. Todo, bueno, más que se politiza, se sindicaliza. Se sindicaliza. Todo a un nivel brutal y perjudicial. Y entonces, porque claro, hay una ambición entre uno y otro. ¿Qué pasa? Que incluso se dieron casos en los que hay cierta gente, que yo estoy en un sindicato apuntado, esto, lo otro, a lo mejor me llevo malamente con mis compañeros, cualquiera de ellos busca la excusa para acusarte de que tú eres un mal sindicalista, porque lo que pasa siempre, las purgas las venganzas personales llegaban ya. Exactamente. A aprovechar. Incluso se dieron casos de gente de que se cambia a otro sindicato, incluso a la CNT, que era el más guerrillero en aquel entonces. Más cañero, más anarquista. Para que ese sindicato lo proteja. Entonces, claro, la razón, la mayoritaria, por un hecho ideológico, pero de ahí también podemos coger que hubo gente que se afilió por conservar el trabajo y la vida, gente por tener trabajo, porque si te afiliabas y eras parte de un sindicato, ibas a tener trabajo en algún sitio, y había pues después mucha gente que por ideología, o sea, que hubo razones inverosímiles como te acabo de contar. Una guerra es el mejor ejemplo de que siempre hay quien aprovecha las circunstancias malas de otros para lucrarse. En todas las guerras ha ocurrido, ¿verdad? Por desgracia, sí. Es el mejor ejemplo. Una miliciana, ¿qué papel tenía dentro de la milicia? Pues una miliciana, había muchísimos tipos de papel dentro del que le correspondía. Hubo casos de milicianas que estuvieron en el frente pegando tiros, pero era el papel que menos, pero lo hubo. Sobre todo mucho en los frentes pues más del norte, más aquí en el frente del sur. Teníamos el hándicap también de ser el sur. Y quiera o no, pues nosotros, aunque teníamos pues muchísimo lastre de un pensamiento más arcaico, como las diferencias que siempre ha existido entre norte y sur. Pero el papel de la miliciana, pues había muchos tipos de milicianas.
o estaba la miliciana, mayormente la que trabajaba y zurcía y hacía mantas y hacía labores de enfermería, labores de cuidado, labores de hacer uniformes, de zurcir uniformes, de cuidar a los necesitados, etcétera, etcétera. Después estaba el papel también de la miliciana típica que estaba con la banda de milicianos dando rondas con el fusil, que se dio. Y también incluso hubo milicianas que prestaban favores sexuales, que no hay que verlo desde un punto de vista de prostitución ni nada por el estilo, ni nada. O sea, lo hacían animadas, primero para ayudar a sus compañeros, porque a lo mejor se tiraban muchísimos meses en el frente y cubrían ciertas necesidades, y lo hacían de motu propio, con total libertad sexual para ella. Ellos lo hacían pensando que era un acto patriótico. Sí, 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 y lo hacían desde un acto patriótico, y lo hacían... Por la República. Y lo hacían... Voluntariamente. Voluntariamente, que no sé... Sin coacción. No, al contrario, yo me acuesto con mis compañeros para darle un servicio a mis compañeros, aliviar a mis compañeros, también para que... y ellas se sentían bien. Hubo ciertos casos que se dieron. No, ya te digo, no tampoco el mayoritario ni muchísimo menos, el papel de la miliciana no era ese, pero hubo casos que se dieron y que así funcionó. Y bueno, tenemos que decir también que fruto de esos, ¿cuántos años de investigación? 7. 7 años de investigación ha sido este libro que detalla todos los pormenores. ¿Y dónde se desarrolla la historia? Pues la historia de mi libro, que es una novela en sí, es una... Novela histórica. Es una novela histórica. Real. Exactamente, basada en hechos reales. Histórica con todo su nombre. La historia, el luto de los gigantes, que es así como se llama la novela, el luto de los gigantes, comienza en Málaga un día antes de la caída de Málaga. El día antes. La protagonista, que es la mujer que tenemos en la portada, ella es Amparo Escobar, mi tía abuela. La que fue miliciana. Ella fue miliciana, pero lo que pasa es que, claro, también a lo mejor un grado de miliciana un poquito más suave. Que el más de retaguardia que de frente. Sí, más suave, porque, claro, ella venía de una familia pobre que vivían en el barrio del Perchel, que vivían a su vez dentro del Perchel, pues en una zona que se llamaba en aquel entonces La Pelusa, que en Málaga hay varias pelusas, sí. Pero esa era la Pelusa del Perchel, en la que el Arroyo del Cuarto, el antiguo Arroyo del Cuarto y demás, y allí pues es donde transcurre parte de la novela. O sea que todos los escenarios que tú describes en la novela han sido reales, aunque hoy no exista el edificio, pero ha existido. Exactamente. Sus habitaciones, sus personajes. Todo es real. De ahí tantos años de investigación, en las que la novela, de hecho, pues transcurre en Málaga, de la época, un día antes, como te decía, de la caída de Málaga. Una mujer miliciana, viuda. Era viuda tú. Ella ya era en aquel momento, cuando ya estalló la guerra, que su marido murió muy joven, y entonces ya en aquel momento ella estaba viuda, con una niña pequeña. Había tenido otro niño pequeño, pero ya se había muerto muy recientemente. Unos momentos muy difíciles para una mujer. Claro, vivía con sus padres, que eran ya mayorcitos, y con su hermana. Más carga todavía. Su hermana era la pequeña de la familia, pero su hermana sacaba adelante la casa y demás, que era mi abuela. Y con 2 hermanos, cada uno en un frente. Sí, también. Tenía dos hermanos, pero cada uno en un frente, porque le pilló la mili en el estallido, muchas familias. como muchísimas familias les pilló, y ella, para más INRI, enamorada de un miliciano. O sea, ya... drama, vamos. Ya ahí se masca la tragedia, ya. Ahí comienza la historia, un día antes de la caída de Málaga, cae Málaga, tienen que huir por la carretera de Málaga-Almería, por la famosa desbandada. Cuento todo lo que pasó, porque muchísima gente no sabe que la desbandada fueron varios días de tragedia. Lo cuento todo, con pelo y señales, incluso me hice un croquis de qué pasaba en cada momento, sí. Y lo narro todo.
Ahí llega el momento en el que la novela se divide un poco y hay parte de la novela que sigue transcurriendo en Málaga, en la Málaga ya que ha caído, en esa Málaga que ha sido ya reconquistada, que ha sido conquistada por las tropas reverdes, y que encima, pues mi abuela sufre las consecuencias de tener una hermana miliciana, porque la sufrió. Entonces, la represalia la sufrió mi abuela. Claro, su hermana, que es mi tía abuela, huye. Y mi abuela sufre las consecuencias que las sufrió tanto ella como muchísima gente, porque hubo un bando en el que si tú huías, alguien de tu familia te reemplazaba. ¡Hala! Y entonces eso lo sufrió mi abuela. Tenía que reemplazar a su hermana miliciana cuando ella no había hecho absolutamente nada. Porque mi abuela no era miliciana, ni sindicalista, ni nada, pero ella tuvo que vivir las consecuencias de lo que hizo su hermana, porque unos cuantos decidieron que tenía que hacerlo. Y ella, después, en Valencia, mi tía abuela en Valencia, pues tiene que vive las últimas coletazos de la República. Y ahí te cuento la Valencia también de aquel entonces, de cómo era, de cómo se subsistía, y también te cuento lo que es la parte de Málaga capital, cómo lo sufre, y cómo vive la gente de a pie, que muchas veces no cuentan en las novelas. Yo he tenido curiosidad siempre por saber, cuando los milicianos de la República defienden la ciudad, ya en esos últimos momentos, ¿lo defienden con pasión, lo defienden con medios o lo defienden a la desesperada? De hecho, no hubo defensa. ¿No hubo defensa de Málaga? No hubo defensa. De hecho, no hubo defensa. Por eso también se produce un poco la desbandada. No hay defensa de Málaga. ¿Se abandona? Sí, la ciudad se abandona. Nos cueste mucho, nos cueste poco, hay que reconocer que la ciudad se abandona. ¿Se le puso fácil al ejército franquista? Entró. De hecho, hay una parte, que hay un personaje que se llama el Garrulo, que es un sindicalista y demás, que empieza a reírse y dice, si estamos parando los tanques con alambre de espino. Y eso es real. Sí. O sea, intentaban en algunos frentes, parar a los tanques, ponían alambre de espino. Para parar un tanque. Para parar un tanque. Qué inocencia. Claro, pero ya imagínate el nivel de desesperación que tienes que tener tú, que tú pones ya lo que tengas para intentar, porque tú piensas a lo mejor va a redar y va a parar tanque. O sea... Increíble. Y ese comentario que dice es real. O sea... Entonces, pues imagínate, Málaga está indefensa, se enteran que el gobierno civil y los responsables de la defensa han huido, comienzan a haber muchos rumores de que comienzan que las tropas vienen. Claro. Lo famoso que los moros vienen. Si los que me tienen que defender han huido, ¿qué hago yo aquí? Claro, entonces después, claro, Málaga cae en febrero del 37 y en febrero del 37 no solamente Málaga, sino la mayoría del bando republicano está dividido. No hay un mando único, hay muchísimas milicias que pertenecen a muchísimos sindicatos. Muy descoordinado. Hay una gran descoordinación, no se sabe, o sea, hay un caos enorme. Y entonces, pues, en ese caos vive Málaga. Entonces, ¿quién va? Nadie sabe, nadie tiene el control. Y cuando huían con cierto orden o cada uno a su aire, sálvese el que pueda. La desbandada. Sálvese el que pueda. O sea, ahí coge la gente y sale todo el mundo. Porque se decía que había una orden de que se replegaran a Motril para montar otro frente allí. No, allí no nada, se monta. A lo mejor la orden la hubo, pero ahí no se montó nada. Allí, es que en aquella época todo era como un chiste malo, como una mala pesadilla, porque todo el mundo sale corriendo, incluso la población civil, que está asustada y huye. Málaga en aquel momento había como que cuatriplicado su población, o sea, con los refugiados, con los refugiados de todos los sitios. O sea, era una barbaridad. Toda esa gente huye por la carretera de Málaga a Almería, huye con tranquilidad, menos los milicianos, que muchos de ellos que van en coches y demás y todo eso, pero huyen tranquilos, huyen.
y de pronto pues nos encontramos con la escena de que aparece dos buques que empiezan a bombardear a la gente que va huyendo. Claro, la gente no sabía que iba a pasar eso y la gente iba con sus burros cargados con sus cosas. No se lo esperaban. No se lo esperaban. Entonces empieza ahí una masacre. Claro, bastante tenemos con tener que huir. Los cazas alemanes. ¿Tú te imaginas que durante varios días estaba produciéndose este ataque? La República no sabe que se está produciendo este ataque. O sea, no mandan tropas, no mandan nada. Hubo un momento que en la zona, me parece, creo recordar que en la zona de Motril aparece un caza republicano, uno solo, que consigue parar un poco las ofensivas, aérea, pero durante un rato. Luego volvieron porque era mayoría. No, hombre, lo abaten al lo caza abaten. Y sigue la matanza. Pero aparece un caza, o sea, ridículo con todo lo que estaba pasando. Totalmente. Incluso después las tropas italianas pues empiezan a meterse en la carretera y a toda la gente que estaba huyendo, pues, señores, para atrás. Otra vez para atrás. Después los cazas, los barcos, noche y día, o sea, una matanza. Terrible. ¿Qué ocurre? Que los milicianos llegan a Almería y les obligan las autoridades de Almería a soltar todas las armas. O sea, que... Encima desarmados. No sé, ahí llegan a Almería y les obligan a soltar todas las armas. Vosotros queréis estar aquí en Almería, aquí tenéis que desarmaros todo, la propia República. Bueno, se fiaban, de aquí soltar esto, que aquí el control lo tenemos nosotros. Y de ahí muchos milicianos fueron a Barcelona y otros fueron a Valencia. Otros se reagruparon como pensando vamos a recuperar Málaga. Pero... Allí se crearon las brigadas mixtas. ¿Y los que se quedaron en Málaga? ¿Qué fue de ellos? Bueno, los que se quedaron en Málaga pues se quedaron sobreviviendo como todo el mundo. O sea, hubo Málaga... ¿Cómo vivieron esa entrada, la llegada del ejército franquista? ¿Cómo Pues, se vivía? Porque fue por la mañana, ¿no? Claro, por la mañana entran las tropas italianas. Las italianas entraron las primeras. Entran las primeras, las tropas italianas, entran en Málaga. Por el camino de Colmenar. Por el camino de Colmenar. Entran por la Alameda, por la antigua Alameda, y el pueblo pues sale a la calle y empieza a vitorearlos como pasaba en todos lados. Claro. Y muchísima gente que era republicana, muchísima gente pues sale también corriendo a la calle a levantar el brazo para que todo el mundo los vea, para un poquito salvarse ellos. Es que es cuestión de salvar tu vida. Por eso te digo que cómo vivían, pues sobreviviendo. Sobrevivían. Entonces, pues claro, después todo el mundo vivía con un constante miedo de a ver si hoy vienen a por mí, hicieses algo o no hubieses hecho nada. Evidentemente, si no habías hecho nada, vivías a lo mejor un poquito más tranquilo, pero en un estado de miedo constante. Porque luego vinieron lo que se llamaba la depuración. Claro, y Málaga se ha descubierto hace poco que fue, dentro de toda España, fue la que más fusilamiento y ajustamiento hubo. Se pensaba en un principio que había sido Granada. Pero Málaga le gana. Pero Málaga se ha descubierto hace poco que es Málaga la que más fusilamiento recibe por parte de las tropas franquistas. Pues se tiraron muchísimo tiempo, muchísimos años, ajusticiando, vamos. De una forma brutal. ¿Hubo un preaviso antes de entrar el ejército, antes de entrar las tropas en Málaga? Hombre, a ver, era crónica de una muerte anunciada. Málaga, la caída de Málaga era crónica de una muerte anunciada. Primero todo el abastecimiento que llegaba de la República por parte de Valencia, o no llegaba. Se paraba. Porque tenía que pasar por varios frentes y claro, se lo quedaban todo. Por otro lado, pues la gente también quiere, la República también se ve que quiere parar por Zafarraya, quieren pararlo, entonces envían mucho avituallamiento para allá. Después hay una gran... Después o no llegaba nada o...
después... La descoordinación propia. Claro, después una ciudad que no está bien defendida, que hoy manda uno, hoy mañana manda otro, los propios sindicatos, el gobierno civil, daban órdenes que se contradecían los unos a los otros, un frente que estaba intentando luchar contra unas tropas tan preparadas como venían. O sea, que eso era crónica de una muerte anunciada, o sea... Pero me decías que antes de entrar al ejército pasaron aviones lanzando folletos. Claro, el mismo día, cuando comienza a producirse la desbandada se produce también, no porque se entera todo el mundo que el gobierno se ha ido, se entera la gente y hay un gran rumor por la ciudad de que el gobierno civil se ha marchado, pero ese día que se enteran, los destructores se ponen enfilando a Málaga y empiezan a cañonearla. Ah, sí, también. Claro, esa mañana empiezan a cañonearla, llegan las tropas italianas a los montes, empiezan también a cañonear por los montes a la ciudad, y entonces pues como, esta gente ya están aquí. Que no llegaron casualmente, no entraron hasta el día siguiente, pero ese día empezaron ya con y los cazas, de forma rasante, en vuelos rasantes, salen, empiezan a soltar octavillas, en plan rendiros, que no sé, lo típico, las típicas octavillas propagandísticas, sí, avisando a la población, rendiros, habéis sido engañados, lo típico, lo que siempre se decía. Les decían que habían sido engañados. Sí, bueno, eso siempre se decía en cada ciudad, rendiros, que habéis sido engañados, de poner las armas, seréis perdonados, bla, bla, bla. Cada ciudad tenía su estatus distinto, pero era una técnica muy normal, o sea, soltaban octavilla, la gente lo cogía y era como rendido. Sí, siempre intentando convencer de que yo soy el bueno. Sí, bueno, y que tienes una oportunidad de sufrir, de que seas perdonado. Sí, bueno, y entonces... No tienes, entonces pues, claro, la gente ya veía cómo nos están cañoneando por un lado, por el otro, lo otro. La gente, los rumores de que el gobierno se ha ido de Málaga. ¿Qué situación? El hambre, la miseria. Pues todo el mundo sale corriendo, claro. Como pues, que ya están aquí. Porque claro, la Málaga ya estábamos acostumbrados a que la bombardeaban todos los días, la bombardeaban. Pero ese momento de catástrofe, o sea, se cuentan las crónicas que es que era ensordecedor, o sea, tú no podías escuchar bien de los cañonazos constantes que había ese día, era pum, 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 y que después hubo un momento... Terrible. Y después las crónicas cuentan que hubo un momento que todo se quedó callado y se hizo un silencio increíble en la ciudad y que a los minutos después, otra vez, pum, otra vez los cañonazos y que dice que era ensordecedor, que era horrible ese momento. ¿Los personajes que aparecen en tu novela son personajes reales que existieron, que vivieron en aquello? Sí, menos un par de ellos que son ficticios porque necesitaba contar ciertas cosas que quería contar, como por ejemplo el Garrulo, es un sindicalista que es totalmente ficticio, pero yo quería tener a un sindicalista para contar un poco cómo vivía y cómo y demás, y un par de ellos pero muy poco. Después el resto son totalmente reales. Vecinos del Corralón que vivían allí con ellos. Exactamente. De hecho, todos los vecinos que aparecen del Corralón, incluso lo que te contaba ella enamorada de un miliciano, Pepe, existió de verdad, o sea, Pepe existió de verdad. Existió ese romance. Sí, existió ese romance de verdad, por eso también es algo que a mí me llevó a llevar la novela, a hacer la novela, porque cuando yo me enteré de ese romance... Importante que no se pierda. Para mí, de hecho, para mí es la mayor demostración de amor que he conocido en mi vida. O sea, esa demostración de amor por parte de los dos... de nuestro amor va hasta por encima de todo, me pareció maravilloso. Y afrontarlo los dos con tantas dificultades en ese momento. Exactamente. Incluso allí en aquel corralón había un vecino nuestro, de aquí de Valle Guadalhorce, que era Lola la Cartameña. Sí, aparece un personaje, hombre, era muy común que en aquel momento pues se pusiesen motes,
Y entonces, pues en aquel momento, pues aparece Lola, la cartameña, que hay un pequeño que aparece, que la pronuncia Que y era demás. una vecina de allí, sí. Pero que sí que existió. Que allí. existió también. Y vivió en aquellos momentos. Y, todo y aquello. vivió y demás. Después también menciono la Gorriona. También hay ciertos Otro personajes que... De hecho, mi abuelo Antonio, por parte de mi madre, o sea, que aparece también en la novela, que está rondando a mi abuela, Antonio, que está rondando y demás. Él y su familia son de Cártama. Ellos son de Cártama. De aquí, de nuestra comarca. Y ellos no, no huyen, sino siendo muy pequeños los niños, pues deciden ir a Málaga para lo típico. O sea, la gente se iba de los pueblos a la ciudad para tener un poquito más de oportunidad, un poquito más de trabajo, intentar vivir un poquito bien y demás. Santo, ¿dónde te has documentado? ¿Dónde has investigado tú para adquirir más información? Pues en todos lados. En todos lados. Leyendo muchísimo a los novelistas del momento, por supuesto, como te comentaba antes, a Chávez Nogales y a otros tantos. Después acudiendo a los archivos de todos lados. Las hemerotecas. Yo iba a los archivos de los ayuntamientos y pedía permiso y demás. En Málaga hay muy poco porque se quemaron, entonces hay muy poco, entonces se quemó, pero fui a Vélez Málaga, a todos los archivos. A Valencia, los archivos de Valencia. A los archivos de Valencia también. Del Registro Civil de Valencia, gracias al Registro Civil de Valencia, nosotros en mi familia conocíamos parte de la historia, pero no conocíamos el final. El final que aparece en la novela es real, pero es real gracias a los archivos del Registro Civil de Valencia. Pero al final no lo vamos a contar para que la gente lea el libro. Por supuesto que no, pero sí que es cierto que el Registro Civil de Valencia me manda una serie de papeles y en esos papeles descubro qué había pasado. No, qué emoción, ¿no? En ese momento. Fue increíble. Descubro qué había pasado porque a mi tía abuela se le pierde la pista. Nadie sabía nada. O sea, hasta cierto punto de la historia, pero ya a partir de cierto punto de la historia hacia el final no se conoce. Y gracias a esos archivos de Valencia yo consigo descubrirlo todo. Y consigo la verdad, qué había pasado, qué pasó con Pepe, qué pasó con él. Y después también al tema de... Yo tengo que reconocer que he tenido mucha suerte en conseguir toda la información. Y hombre, todavía quedaba cierta familia mía, me quedaba todavía una tía abuela, que también me contó pues ciertas cosas, que no la conoció, porque esto pasó hace 82 años, pero que sí... Pero siempre te aporta información por hilo desde que tiras. Claro, porque claro, mi tía abuela, la pobre mía, que murió hace un par de añitos, pues ella me contó, pues yo me acuerdo, que ella me dijo, hombre, yo no me acuerdo de ella porque yo era muy pequeña, pero sí sé que ella tenía un novio que era Pepe, y a mí me afirmó, digo, pues entonces es real. Pepe, el de María la niña, que la rondaba y que necesitaba, y que claro, ella salió corriendo con él, entonces cierta información. Pues si quieren saber cómo vivieron los malagueños aquellos 2 días tan especiales y cruciales para el gobierno de nuestra ciudad, no se pueden perder la novela El luto de los gigantes. Y tienes proyectos, ¿no? Piensas seguir trabajando. Sí, ahora eres un investigador imparable. Como tengo tanta documentación, me he documentado tanto, pues quiero también aprovecharla para mi siguiente novela, que también va a transcurrir un poquito también de la guerra civil, un poquito más de ficción. Los personajes sí son ficticios de la próxima novela, pero los personajes son ficticios, pero todo lo que ocurre no es ficticio. Entonces, vale, una historia real, pero hay que crear ciertos personajes para poder contarla. Que te den pie a ese relato real. Exactamente. Exacto. Yo ya la tengo dedicada, ya la he leído, me ha encantado. Y queremos agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias por este trabajo, que es para todo y queda para todo el que quiera saberlo, que es necesario que conozcamos sin prejuicios las historias reales. Y como yo ya sabía que era un gran trabajo y eres un gran investigador, te hemos preparado un reconocimiento
aquí en nuestra emisora. Ay, muchísimas gracias, no me lo esperaba. Un premio a la excelencia, Tú haces Guadalhorce. Muchísimas por gracias. la labor que desempeña. Y a ustedes decirles que les espero en el siguiente programa y acuérdense de este nombre que les va a gustar. Hasta el siguiente.